Comenzó con unas luces brillantes, unos resplandores extraños y etéreos, que aparecían sin previo aviso en los cielos nocturnos de ciudades, pueblos y aldeas remotas por igual. El fenómeno desconcertó al mundo. Algunos lo descartaron como un fenómeno natural, mientras que las teorías de la conspiración surgieron en las redes sociales. Pero pronto, el mundo se dio cuenta de que no se trataba de un espectáculo de luces inofensivo. A medida que las luces aparecían con más frecuencia, la gente empezó a desaparecer. Familias enteras desaparecieron de la noche a la mañana, dejando tras de sí casas vacías, pertenencias intactas y ningún signo de lucha. La única pista: las luces que flotaban silenciosamente justo antes de desaparecer. Evelyn Tate, una experimentada periodista de investigación con un don para seguir la verdad, fue una de las primeras en conectar los puntos entre las luces y las desapariciones. Sus reportajes sobre las familias desaparecidas empezaron a llamar la atención, desatando el pánico generalizado. A pesar de su creciente reputación, Evelyn tuvo dificultades para obtener respuestas reales. Los gobiernos emitieron vagas declaraciones instando a la calma, pero no ofrecieron soluciones. Los medios de comunicación se deshacían en especulaciones, y la sociedad empezaba a desmoronarse a medida que desaparecían más y más personas. En medio del caos, Evelyn recibió un soplo de una fuente misteriosa. La información la condujo hasta el teniente Daniel Harper, un exmilitar que había perdido a toda su familia a causa de las luces. Harper, endurecido por el dolor y alimentado por un ardiente deseo de respuestas, le dijo a Evelyn que las desapariciones no eran aleatorias, eran selectivas. Alguien o algo seleccionaba sistemáticamente a determinados grupos de personas. Harper había intentado advertir a sus superiores militares, pero sus advertencias cayeron en saco roto. Ahora estaba solo, decidido a contraatacar, y necesitaba las habilidades de investigación de Evelyn para descubrir la verdad. La pareja unió sus fuerzas, poniendo en común sus recursos y conocimientos. Cuando empezaron a investigar más a fondo, descubrieron que las luces no eran solo un fenómeno aleatorio, sino parte de un patrón global que apuntaba a una fuerza mucho más oscura y siniestra. Con la experiencia militar del teniente Harper y las habilidades de investigación de Evelyn, el pequeño grupo de supervivientes que habían reunido se centró en comprender la conexión entre las luces y las desapariciones. Uno de sus primeros avances se produjo cuando conocieron al Dr. Aaron Wilkes, un astrofísico solitario que llevaba semanas estudiando las luces. Wilkes tenía una teoría. Las luces no eran fenómenos naturales, sino el producto de tecnología alienígena, en concreto, dispositivos capaces de crear distorsiones localizadas en el espacio-tiempo. Wilkes explicó que las luces actuaban como haces de transporte, secuestrando personas y llevándolas a algún lugar fuera del alcance de la Tierra. Había rastreado firmas de energía que emanaban de las luces y que sugerían un origen de otro mundo. Esta revelación dejó al grupo atónito. No se trataba solo de desapariciones, sino de abducciones. Mientras investigaban el lugar de la última abducción, Evelyn y Harper se encontraron con Mira, una joven que había sido raptada por las luces, pero que, de alguna manera, había regresado. El estado de Mira era inquietante. Tenía la memoria rota y sus emociones eran erráticas. Pasaba del miedo a una calma espeluznante, y a veces hablaba en fragmentos crípticos sobre los vigilantes y los otros. El grupo se dio cuenta de que había sido alterada, pero no estaban seguros de cómo. El Dr. Wilkes examinó a Mira de cerca y planteó la hipótesis de que había sido sometida a algún tipo de experimentación mientras estaba bajo custodia de los alienígenas. Mostró un comportamiento extraño, como una mayor percepción sensorial y breves destellos de conocimiento sobre las luces. Estos cambios sugerían que los alienígenas no solo secuestraban personas, sino que les hacían algo y enviaban a punta algunas de ellas de vuelta. A través de los recuerdos entrecortados de Mira, el grupo empezó a reconstruir el plan de los alienígenas. Las luces no eran aleatorias.
Los abducidos estaban siendo seleccionados en base a rasgos genéticos específicos. Wilkes especuló que los alienígenas, a quienes apodó los observadores, eran una raza moribunda. Estaban cosechando humanidad para repoblar su propio mundo, seleccionando gente que tenía ciertos marcadores genéticos que necesitaban para sobrevivir. A medida que Evelyn y Harper profundizaban, se dieron cuenta del escalofriante alcance de la operación alienígena. Las luces eran un sistema de recolección masiva, y los observadores llevaban milenios vigilando a la humanidad, esperando el momento oportuno para ejecutar su plan. A medida que el grupo seguía investigando, el misterio de los abducidos que habían regresado, como Mira, se volvía más inquietante. Los supervivientes que habían sido raptados y traídos de vuelta mostraban extraños cambios físicos y psicológicos. Su comportamiento era distante, a veces carente de emociones, y sus recuerdos parecían deliberadamente alterados. No eran las mismas personas que antes de ser capturados. Peor aún, parecían estar bajo algún tipo de influencia, obedeciendo órdenes invisibles y actuando como si formaran parte de un plan mayor. El Dr. Wilkes, al examinar a los abducidos que habían regresado, teorizó que los observadores estaban utilizando a estos individuos como plantillas genéticas, modificando su ADN para crear una especie híbrida. Los sutiles cambios físicos y los lapsus de memoria eran signos de una transformación en curso. Los abducidos retornados se estaban convirtiendo en algo distinto de los humanos, algo más parecido a los observadores. Evelyn descubrió registros de fenómenos similares que se remontaban a siglos atrás, informes que habían sido enterrados o descartados como folclore, extrañas luces en el cielo, personas desaparecidas y el eventual regreso de individuos que ya no eran los mismos. Estaba claro que los observadores habían estado probando y perfeccionando su proceso durante generaciones, perfeccionando sus métodos para alterar a los seres humanos. El miedo del grupo aumentó cuando se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Si los observadores tenían éxito en su plan, la propia Tierra se convertiría en un caldo de cultivo para su raza moribunda. La humanidad quedaría reducida a poco más que ganado, utilizado para perpetuar una especie que la consideraba poco más que materia prima. Evelyn y Harper, con la ayuda de los recuerdos fragmentados de Mira, descubrieron la ubicación de una base alienígena oculta en las profundidades de un bosque remoto. El grupo sabía que si querían detener a los observadores, esta base sería su mejor oportunidad para atacar. Pero a medida que se dirigían hacia la base, se encontraron con más abducidos retornados, cada uno más alienígena que humano. Los observadores estaban acelerando su plan y el tiempo se agotaba. El grupo se dio cuenta de la horrible verdad. Las personas devueltas no eran simples experimentos, eran agentes durmientes. Actuaban bajo el control de los observadores y se preparaban para la siguiente fase de la invasión. El viaje del grupo a la base alienígena estuvo plagado de tensión y peligro. Cuanto más se adentraban en el bosque, más se daban cuenta de que los observadores habían estado construyendo silenciosamente esta base durante años, quizás incluso décadas. Oculta a la detección humana, era un centro de tecnología alienígena, estructuras masivas hechas de materiales desconocidos, erizadas de maquinaria avanzada que superaba con creces todo lo que el grupo había visto jamás. La propia base parecía palpitar con una extraña energía de otro mundo. Evelyn, Harper, el Dr. Wilkes y Mira se infiltraron cuidadosamente en las instalaciones, con el corazón palpitante al ver el alcance de las operaciones de los observadores. En el interior encontraron cápsulas de éxtasis llenas de humanos secuestrados, cada uno de ellos sometido a grotescas transformaciones. Algunos se encontraban en las primeras fases, con sus cuerpos lentamente alterados a nivel genético, mientras que otros ya se habían convertido en otra cosa. Híbridos alienígenas con la mirada fría y carente de emociones de los observadores. En una de las cámaras más grandes, Harper se enfrentó a lo imposible. Su mujer y su hijo, ambos vivos, pero irreconocibles. Los ojos de su hijo, antes brillantes, eran ahora oscuros y vacíos,
sus movimientos rígidos y mecánicos. Su esposa, aunque físicamente ilesa, mostraba el mismo extraño distanciamiento que habían visto en Mira. El corazón de Harper se rompió al darse cuenta de que ya no eran verdaderamente humanos. La conexión de Mira con los observadores se hizo más fuerte cuanto más se adentraban en la base. Empezó a oír sus voces con más claridad, como si se comunicaran directamente con su mente. Llevó al grupo al corazón de la base, donde descubrieron la tecnología alienígena responsable de las abducciones. Una serie de enormes máquinas diseñadas para manipular el ADN humano y facilitar la fusión genética de la humanidad y los observadores. El Dr. Wilkes trabajó rápidamente, analizando las máquinas y formulando un plan para detener las abducciones. Se dio cuenta de que los observadores se estaban preparando para una abducción masiva, que afectaría a miles, quizá millones de personas a la vez. Si no actuaban pronto, toda la población humana sería cosechada. Las tensiones llegaron a un punto de ebullición. Harper luchaba por darse cuenta de que había perdido a su familia, mientras Evelyn y Wilkes corrían contrarreloj para desactivar la tecnología alienígena. Mira, atrapada entre su identidad humana y su creciente conexión con los observadores, se volvió más errática, dividida entre la lealtad a sus amigos y la atracción de las voces alienígenas en su mente. Mientras el grupo se preparaba para su enfrentamiento final con los observadores, sabían que su misión era suicida. La tecnología alienígena de la base iba mucho más allá de la comprensión humana, y desactivarla les costaría todo lo que tenían. El Dr. Wilkes trabajó frenéticamente en la ingeniería inversa de las máquinas, intentando crear una forma de desactivar las luces y detener la abducción masiva antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Evelyn y Harper exploraban la base en busca de puntos débiles, sabiendo que cualquier error podría costarles la vida y el futuro de la humanidad. Mira, ahora totalmente conectada a los observadores, se encontraba al borde de una terrible decisión. Podía sentir la presencia alienígena dentro de su mente, instándola a completar su plan, a convertirse plenamente en uno de ellos. Pero mientras veía a sus amigos prepararse para arriesgarlo todo para detener a los observadores, ella luchaba contra la influencia alienígena, intentando aferrarse a lo que quedaba de su humanidad. El grupo lanzó su ataque final contra la base. Harper, aún conmocionado por la pérdida de su familia, lideró la carga, utilizando su entrenamiento militar para eliminar a los centinelas alienígenas que custodiaban las instalaciones. Dentro, encontraron el eje central de la operación de abducción, un enorme dispositivo que controlaba las luces y orquestaba el transporte de humanos de la Tierra al mundo alienígena. Mientras se abrían paso a través de la instalación, Harper se vio obligado a enfrentarse a la dolorosa realidad de que su mujer y su hijo ya no eran realmente humanos. En una decisión desgarradora, optó por destruir la instalación, sabiendo que hacerlo significaría que nunca volverían a ser las personas que una vez fueron. En el corazón de la base, Mira se enfrentó a la decisión final. Las voces de los observadores se hicieron más fuertes, instándola a unirse a ellos, a completar la transformación. Pero en un momento de claridad, eligió traicionarlos. Mientras el Dr. Wilkes activaba el dispositivo que detendría las abducciones, Mira se sacrificó, utilizando su conexión con los observadores para sobrecargar el sistema y destruir la base alienígena desde dentro. La instalación empezó a derrumbarse al fallar la tecnología alienígena, y el grupo escapó con vida por los pelos. Una vez destruida la base, las abducciones cesaron y las luces desaparecieron del cielo nocturno. Pero la victoria tuvo un alto coste. Harper había perdido a su familia, y Mira había sacrificado su humanidad para salvar el mundo. Las cicatrices dejadas por los observadores permanecerían, y aquellos que habían sido secuestrados nunca volverían a ser los mismos. Evelyn, Harper y Wilkes sabían que la humanidad se había salvado por el momento, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Eran los observadores los únicos que vigilaban la Tierra o había algo más ahí fuera, esperando para atacar?